Departamento de Convivencia Estudiantil es la instancia encargada de abordar los temas de prevención de la violencia y promoción de la convivencia, generando ambientes libres de discriminación en el marco de una cultura de paz y con un enfoque en derechos humanos. Participación de la especialista Ingrid Naranjo Ugarte, quien nos brindará el marco conceptual, abordaje teórico y un espacio de sensibilización en el tema de bullying y cyberbullying. Ingrid Naranjo Ugarte, psicóloga del trabajo y las organizaciones, directora de Territorio Psicológico, mediadora certificada en prácticas restaurativas, docente universitaria, especialista en logoterapia organizacional, prevencionista y capacitadora en Moving y Bullying, asesora y consultora en temas de gestión del talento humano y cultura de paz con enfoque en derechos humanos, ponente y charlista nacional e internacional, terapeuta EMDR, experiencia general de 16 años en atención psicológica, clínica y organizacional en atención de casos de violencia en centros educativos y personas trabajadoras con secuelas de riesgos psicosociales. Promotora de salud en ambientes laborales y educativos y espacios libres de acoso, coautora del primer estudio empírico sobre acoso laboral en trabajadores costarricenses 2013 y del diagnóstico de bullying en una zona del área metropolitana en el 2019. Vicepresidenta del Comité Costarricense Normas Técnicas de Factores Psicosociales INTECO, coordinadora de la Comisión de Políticas Públicas del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, miembro de los consejos consultivos de la ONG Calma del Perú, embajadora de IBRAMAC, Universidad Corporativa para la Resolución Pacífica de Conflictos de Brasil, vocera en temas de salud mental, laboral, educativa, entre otros, en diferentes medios de prensa. Bienvenida y adelante, Ingrid. Gracias al Ministerio de Educación Pública por el espacio, gracias a las personas participantes, porque sin ustedes no estaríamos haciendo posible divulgar, difundir y llevar a más lugares, a más personas, pero sobre todo a más niños, niñas y adolescentes, la necesidad de concienciar que sí se puede pasar por la educación de una manera feliz, de una manera no violenta, de una manera pacífica, que son menos los que violentan y las que violentan, aunque sí tienen una bulla importante y por eso es que estamos acá. Así que agradecer el espacio para que vayamos sobre todo revisando algunos conceptos y pasamos a la siguiente para que tengamos una idea de por qué hablamos de la violación de los derechos humanos de las personas estudiantes respecto a la temática de bullying y ciberbullying. Es importante que volvamos a pensar en el tema de la definición, por qué usamos las palabras que usamos. Eso ha sido un importante trabajo que ha hecho el Ministerio de Educación Pública, que se ha sumado a los esfuerzos internacionales y a la sociedad activa en estos procesos de divulgación. También dónde es que estamos viendo que se mantienen estas situaciones de violencia cibernética y de violencia presencial en los entornos educativos. Y finalmente, por qué es que hablamos de que se lesionan los derechos humanos de las personas estudiantes y no contribuimos a la cultura de paz, que es parte de una sana convivencia, pero que sí existen normativas para poder llegar a ello. Continuamos. Vamos a observar, quienes hemos estudiado la temática, quienes hablamos sobre el tema, quienes nos interesamos por un espacio pacífico y no violento de convivencia educativa, que hay una persona que es una común denominador en las investigaciones que nos dicen por qué estamos hablando de esto, por qué la palabra bullying, que es un anglicismo, tiene que ser llamada por su nombre y de dónde nace. Hay un señor, un etólogo, un estudioso de las especies animales que le ha dado un movimiento importante a quienes hemos acuñado las situaciones, las dinámicas de violencia en los entornos educativos y en los entornos laborales, por citar algunas de sus aportaciones. Este señor se llama Konrad Lorenz. Ese señor fue un etólogo, un austriaco, que estuvo investigando las dinámicas en especies animales, sobre todo aquellas en las que se observaba con muchísima frecuencia una situación de violencia, una situación de asedio, de persecución, de intimidación permanente, continua, recurrente, que no fue solo un momento, que no fue solo una vez entre especies, sino que se mantenía de manera constante y repetitiva.
En sus estudios, con algunas especies animales en particular, donde se daban picotazos estos animales, entre otros, donde las especies que se consideraban menos aptas para poder seguir sobreviviendo en ese entorno, se unían todas para ir contra la que se sabía que tenía más capacidad, más habilidades, mejor estructura y que sí o sí iba a sobrevivir. Bueno, las que se consideraban menos potentes para hacerlo, se unieron y empezaron a picotear a aquella que les resultaba una amenaza. Esa situación fue recurrente en su estudio y entonces acuña el concepto mobbing, que es el que hoy utilizamos en el ámbito laboral, para hablar de ese asedio, de esa persecución, de esa violencia, de ese acoso que hacían esas especies animales a otras de su mismo lado. Para el tema de personas menores de edad, el doctor Peter Heinemann, que es un psiquiatra sueco, empieza a investigar que en su consulta con personas menores de edad estaban apareciendo indicadores de lo que ya se había reportado por Konrad Lorenz en especies animales. Ese asedio, ese ataque, esa violencia recibida continua y permanentemente entre las especies para atacar a una que consideraban que era un enemigo o que tenía que ser devastada o destituida de donde estuviera. Y es así como se empieza a observar que esa situación que ya nos contaba este etólogo se empieza a manifestar en la especie humana, sobre todo en personas menores de edad. Y en los años 70 es que se empieza a observar con más fuerza que esas conductas se mantienen, se perpetúan y dejan lesiones. Y es así como, hablando específicamente de personas menores de edad en ambientes educativos, es decir, estudiantes, el doctor Dan Olweus empieza a considerar que aquello que el psiquiatra Heinemann había estado viendo en sus pacientes le estaba llegando a él, a su consulta psicológica y psiquiátrica. Él en Noruega empieza a identificar que esta misma situación estaba aconteciendo y acuña, porque no existía en su ambiente una palabra que pudiera ser utilizada con personas menores de edad estudiantes, el concepto de bullying, cuyo anglicismo, bully, que es un verbo, hablaba del asedio, la intimidación, la persecución y el acoso. Es una palabra que nos genera una acción cuando le ponemos las terminaciones ing y que entonces se convierte en una serie de conductas que él estaba observando en su consulta médica. Y dice esta palabra, no la anterior, la que había acuñado el psiquiatra y el etólogo, mobbing, es la que sirve para la dinámica que yo estoy viendo en ámbitos educativos, porque en su área de trabajo, en su lenguaje, no había una que pudiera ser utilizada y el mobbing no calzaba. Así es como se trae la palabra bullying a los entornos educativos para hacer referencia a estas violencias que hemos venido trabajando por años, que se han venido regulando, normando y previniendo a través del Ministerio de Educación Pública, pero de todas estas otras instituciones de la sociedad civil, públicas y privadas, que estamos contribuyendo para, ojalá, en un sueño que puede ser realizable en algún momento, pero como dirían los constructores sobre el tema de la violencia, tendríamos que cambiar a la humanidad completa para poder erradicarla. La violencia es un acto social que tiene que cambiar en toda la sociedad para poder hablar de su erradicación, pero eso no quiere decir que no sea posible llevarla al mínimo, bajar los niveles y llevar una vida social menos violenta que la que estamos observando, sobre todo ahora en los entornos educativos. Como les dije, el mobbing fue la primera palabra y esta se acuñó para hablar sobre todo del ámbito laboral y la trajo en la misma situación que veíamos con los especialistas en personas menores de edad, un psicólogo organizacional al ámbito de las personas que trabajan. Por eso hacemos la diferenciación. Como vieron entonces, bully no es la persona, no es el chico o la chica a la que nosotros le decimos y lamentablemente lo hemos traído por mucho tiempo, lo hemos naturalizado. Allá viene la bully, ahí está el bully, nos referimos a la persona que hace el daño como la bully o el bully, pero eso es un verbo. Es un conjunto de acciones que utilizan estos chicos y estas chicas para mancillar, para violentar, para lastimar a otros y a otras de una manera continua y permanente, no solo una vez. Lo correcto es no etiquetarlos,
llamarlos por su nombre, restarle poder a esta situación y pensar, observar e intervenir en las acciones que están ejecutando, que son las que podemos cambiar a través de la propia persona. Con esto le damos la oportunidad de la reparación del daño. ¿Esto qué nos permite? Y continuamos para ir revisando la información que tenemos. Entender nuevamente y repasar para quienes no hemos estado tan directamente en contacto con esto, y también, ojo, para poder revisar cómo me siento yo frente a esta dinámica, yo persona adulta, yo persona docente, yo persona administrativa, yo padre, madre o persona cuidadora. Yo en mi condición de ya haber pasado por la escuela y por el colegio y estar en una etapa en la que uno podría estar lleno de mitos y de prejuicios y de decir, bueno, pero yo no me morí, nadie se ha muerto por esto, a todos nos pasa. Cuando revisamos la dinámica de violencia en condiciones de bullying y ciberbullying, vamos entendiendo que aunque hemos estado ahí, y sí, no nos morimos, tenemos la ventaja, la dicha de que no nos morimos, no la tienen todos y todas las niñas, ni los niños, ni mucho menos los adolescentes. Esta dinámica nos ha involucrado de muchas formas y entramos y salimos permanentemente. Pero los juicios y los mitos hacen una diferencia importante en cómo la podemos abordar, cómo podemos atenderla y cómo podemos hacer la diferencia. Por eso queremos observarla. Tenemos personas que hacen el daño. Tenemos personas que eligen a alguien, un compañero, una compañera, a varios compañeros o a varias compañeras, para empezar a hacerlas su razón de odio, su razón de celo, su razón de disfrute, un disfrute perverso, odioso, grosero, violento. Y estas personas son las acosadoras y los acosadores. En otros términos teóricos podríamos hablar de los victimarios y las victimarias. Pero lo que es importante es que son las personas que violentan y agreden. A eso le sumamos que han escogido a uno o a varios y que esas personas son víctimas. Son víctimas porque las están violentando. Y cuando hablamos de violencia hay víctimas. Pero tenemos unas terceras personas que son importantísimas para estos que acosan, que violentan y que escogieron a otros y a otras. Porque sin ellos no estaríamos teniendo esta conversación y no podríamos estar hablando de prevención y de atención y de expectativas de sanación y de reparación, de cultura de paz y de convivencia sana si no existieran. Y son las personas cómplices. Se las pueden encontrar en la literatura igual como observadoras o como testigos, pero son estas que sostienen esta situación de dinámica violenta. Son las que la perpetúan, son las que le hacen el trabajo, digamos, más sencillo y siempre continuo y permanente a quienes iniciaron la situación, que son las personas acosadoras. ¿Por qué son importantes las personas cómplices? Porque aunque alguien diga, vea, yo me di cuenta, pero no es conmigo, yo no me metí, en el término de ciberbullying, que los chicos y las chicas digan, a mí me llegó el meme, me llegó el video, yo no lo hice, tal vez no lo difundí, pero no denuncié y no dije nada, estas personas son cómplices. Porque cuando no hacemos nada en situaciones de violencia, estamos haciendo daño. No hay neutralidad en una situación de violencia, así que nos toca a las personas adultas sensibilizar, llamar la atención, continuamente estar encima de las personas menores de edad para decirles que el papel que ocupan en una dinámica de violencia es importante. Todos, sobre todo el de las víctimas, que son las que sufren, pero el de los cómplices y las cómplices es vital, porque sin ellos no existiría esta dinámica. Recordarles entonces que en torno a ambas situaciones, presenciales y virtuales, no hay un acto puntual, no fue una sola situación, es repetitiva, es continuada, es intencional, hay asimetría, alguien me está haciendo daño, yo estoy debajo de esa persona, por lo tanto ese poder violenta porque me pone en desventaja y me vulnera. No hay igualdad de las partes, por eso es difícil el tema de la mediación, el tema de entrar a conciliar, pero eso se verá en otros procesos y cuando usamos la práctica restaurativa, el diálogo y la cultura de paz, lo podemos tener como una estrategia de prevención. Cuando ya está instaurada la violencia, tenemos que tener cuidado y ser muy protectores de las personas que están en desventaja. Esto ocurre adentro y afuera del centro educativo y esto necesita de todas las partes para que se siga generando. Ven ustedes que algunas manifestaciones del bullying y el ciberbullying, en términos de lo que se han hecho como investigaciones en Costa Rica por la Universidad Nacional, en Uruguay, en Argentina, en los diferentes observatorios como el del doctor Caroso en Perú, en Colombia, en general en la región, en México,
pero que se han ratificado aquí en el país por medio de nuestras universidades públicas y algunas instituciones privadas y datos estadísticos que están descentralizados, incluyendo las del ministerio, es que vemos las burlas, vemos los apodos, vemos las humillaciones públicas, hoy están grabadas, hoy están en línea, hoy son permanentes, no las podemos borrar. Inventamos y hacemos circular mentiras sobre personas, sean compañeros o compañeras directas, pero también indirectas, no están en mi aula, no están en mi curso, pertenecen al centro educativo, migraron a otro centro educativo, pero siguen estando en nuestras redes, en nuestros chats, siguen siendo nuestros contactos, amigos o amigas. Usamos la apariencia física, las formas de hablar y de ser para ridiculizar a otro compañero o compañera. Se les niega el derecho y la posibilidad de jugar, los excluimos, discriminamos, les apartamos, hacemos todo lo necesario para que no entren al espacio donde nosotras y nosotros estamos. Esto hay que pensarlo como personas adultas a través de qué hacen nuestros hijos y nuestras hijas, qué hacen nuestros estudiantes o nuestras estudiantes cuando seleccionan, arman equipos, quieren interactuar y trabajan. Hay una persona a la que siempre se le deja de último, hay una persona a la que siempre se le ningunea, por alguna razón que buscan justificar siempre, sí o sí, a alguien le están quitando el derecho o están apartando. Se niegan los saludos, insultos de todo tipo, de todo color, de todas formas, la creatividad está por doquier, se inventan cosas que no ha dicho la persona y no ha hecho la persona, pero se le tacha y se le estigmatiza como si fuera quien sí lo generó y quien sigue haciéndolo para tener la atención sobre él o ella y no sobre nosotros que somos quienes atacamos. Se ríen cuando hacen algo, buscan la forma de burlarse o de generar esa risa incómoda para que dejen de participar en clase. Sabemos de las cuestiones físicas como los golpes, pero también hoy tenemos muchas situaciones de amenaza. El robo de todas las cosas que pudieran hacer en la presencialidad, el conjunto de los elementos que tienen estas personas menores de edad en el centro de estudio, desde la cartuchera, la merienda, etcétera, la ropa deportiva ha sido un distintivo. Llegan sin alguna parte del uniforme de educación física, sin las tenis, sin la camisa, sin la blusa, sin el buzo, etcétera, que por alguna razón no explicable no está y aparece por ahí con algún daño. Como todo, el acoso, las humillaciones, el desprestigio, sobre todo en las redes sociales, y además estamos viendo una importante discriminación en los grupos de WhatsApp. Está en el grupo donde formalmente aparecen todos los compañeros y compañeras, pero no está en el que todo el mundo los utiliza para hacerse de su burla y hacerse de sus situaciones. Ojo con esos detalles que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las condiciones de bullying y ciberbullying, ya he explicado de dónde sale y por qué usamos ese anglicismo de la palabra bullying, está teniendo un impacto en el nivel educativo, pero en el nivel laboral. Las personas administrativas, las personas docentes, los equipos de apoyo, los equipos multi e interdisciplinares, las personas que supervisan los procesos en las regionales e incluso en el grueso del Ministerio de Educación y en las instituciones públicas y privadas también, no están lejanas de esto, tienen un impacto. ¿Qué profesor o qué profesora está bien de tener que estar todo el día deteniendo situaciones de bullying y de ciberbullying? ¿Cuál profesor o profesora puede atender a las características propias de su quehacer cuando tiene que estar continuamente lidiando con situaciones del grupo, con situaciones del aula y situaciones fuera del grupo y fuera del aula que se perpetúan a lo largo de la jornada y también durante los fines de semana, que dañan y lesionan el desempeño, la posibilidad de generar la clase y de llevar la dinámica como se espera en un entorno educativo? Por eso hay un impacto en el término educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en el tema laboral. No se puede hacer el trabajo, las demandas son mayores, las expectativas son mayores y sobre todo el tema de tener que estar dando seguimiento y visibilidad a situaciones que entorpecen toda la otra dinámica dentro del proceso de enseñanza. A nivel personal, las hemos visto, están documentadas, ustedes tienen registros, esto se está hablando hace algunos años de que es una epidemia de salud pública en los ámbitos educativos. La Organización Mundial de la Salud ya en 2013 nos había llamado la atención que para el 2025 no atender las situaciones de impacto en la salud física y emocional de nuestras personas menores de edad, estudiantes, nos iba a generar más decesos por condiciones de suicidio que las que estaban generando los conflictos bélicos en muertes de personas menores de edad. Estos son datos que son importantes porque ese impacto en la salud pública va más allá del síndrome de estrés postraumático, que lo vamos a ver
en personas adultas después de haber pasado su proceso educativo en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad, que siguen llevando las secuelas y las consecuencias de haber sufrido estos flagelos en sus centros de estudio cuando eran personas menores de edad. ¿Qué nos dice esto? Y vamos continuando con el proceso. Que debemos de ponerle atención siempre, sí o sí, a cuándo es que estamos frente a una situación de bullying y ciberbullying y cuándo no estamos ante ella, pero seguimos estando ante una situación de violencia. Recuerden ustedes, y aquí me adelanto a las cuestiones del final, que las normativas del Ministerio de Educación Pública contemplan no solamente la sospecha, sino actos de violencia que no lleguen a esta que es la máxima, el bullying y el ciberbullying. Es decir, desde un inicio, desde un conflicto, desde una situación que deriva en una violencia, ya deben de ser revisadas. Pero ¿cuándo estamos ante bullying y ciberbullying? Cuando se mantiene, porque hay una duración, cuando se repite, porque no fue solo una vez, cuando existe todavía esta situación de poder, es necesario que lo recalquemos, soy insistente en esta situación, porque no puede haber una relación de igualdad solamente porque sean pares o personas estudiantes, cuando lo que hay es una situación de violencia. Hay que separar eso. ¿Son dos estudiantes? Sí, son dos estudiantes. ¿Pertenecen a un centro educativo? Sí. ¿Eso es igualdad? Para esos términos, sí. Pero en la situación de dinámica de violencia que estamos viendo no hay igualdad. Una persona violenta a la otra, la tiene sometida, le da el poder de generarle temor, de generarle vulnerabilidad, de ponerla en una condición de desventaja, no solamente física, sino emocional. Esa es la peor, esa es la que no vemos. Y en términos del ciberbullying, recuerden que hoy tenemos la dificultad de poder identificar quién es ese acosador, esa acosadora, esa persona agresora, esa persona que hace los memes, los videos y que propicia las situaciones de violencia que se han venido desarrollando. Porque los entornos virtuales nos facilitan la posibilidad de vivir un anonimato con el cual no podemos identificar ante la denuncia. Pero eso no quiere decir que no podamos denunciar y no podamos visibilizarlo. Veremos cómo sí es posible y cómo nos tenemos que involucrar las personas adultas con las personas menores de edad para enseñarles, para aprender todos y todas y para poder llevar a buen término una situación de prevención y si ya se dio, pues una prevención terciaria para que no siga pasando. Así vamos viendo que tenemos una situación, como les decía, de amenaza a la vida de las personas estudiantes y como habían señalado ya organismos internacionales con niveles epidémicos a los que debemos prestar atención. Estas dos dinámicas enferman y matan y hoy sabemos que el ciberbullying tiene un peso importante en la emocionalidad, en la regulación y la estabilidad psicológica, mental de nuestras personas menores de edad, pero eso no quiere decir que no afecte a las personas adultas que le rodean. Incluso yo como docente, incluso yo como persona administrativa, tengo una afectación, un estrés derivado de estas situaciones que a mí también me impactan. Así que no perdamos también el eje de afectación porque hay víctimas terciarias. Una cosa importante, y la reiteraré en cualquier espacio que a mí me den para hablar de esta temática, no tenemos un perfil de víctima, no existe un niño, una niña, una persona adolescente que tenga características que podamos identificar, perfilar, enumerar para decir que por eso la dañan. Ni ustedes ni yo hemos venido preparados emocional, física y mentalmente como personas humanas para ser escogidas para vivir dañándonos, ni para que nos dañen. Nosotros no hacemos cosas para que la gente nos dañe. Los demás que sí tienen una situación particular, eligen a esa persona para dañarla. Entonces, no tenemos un perfil, no cargamos con una etiqueta, no cargamos con un saquito de cosas, los niños, las niñas y las personas adolescentes que dicen, te vamos a dañar, te vamos a violentar y vos tenés toda la rifa comprada para ser una persona sujeto-objeto de victimización, de acoso y de violencia. La sostienen los cómplices. Si yo empiezo a dañar a alguien y no se me suma nadie, nadie me da pelota, en palabras muy ticas y coloquiales, esto no pasa a más. Yo tengo que buscar aliados y aliadas para que esto se sostenga y al final de cuentas me hagan mi trabajo. Por favor, personas adultas en este webinar, revisen cómo se sienten ustedes frente a la dinámica, qué piensan de esta situación y si se encuentran metidos en situaciones de mitos, esto es cosa de chicos, los prepara para la vida, van a salir adelante, nadie se murió, por nombrar solo algunas, y para ustedes esto es natural, tienen que pasar por ello y crear carácter, yo las invito y los invito a que se aparten de intervenir en una situación de bullying y ciberbullying. Déjenselo a alguien que no vaya a generar en la persona que lo está sufriendo, persona menor de edad,
la falsa idea de que es una víctima porque tiene todo el perfil para hacerlo, porque algo ha hecho y porque se lo merece. Sin embargo, desde ahí quiero ratificar que ese pacto de silencio por no denunciar y por no hacer nada, por ser omisos en nuestra acción frente a esto, sostiene una dinámica que es peligrosa, que mata y que hiere. Viendo esta situación a nivel general y considerando lo que sucede, quiero que se vayan también con esto que es importante. ¿Existen definiciones de bullying? Sí, y en el Ministerio de Educación tenemos una para Costa Rica y en la Ley 9404 hay una que es muy amplia en el sentido de que nos dice qué es y lo dice a través de las conductas. Entonces, esa la podemos identificar propiamente en la ley. Es como un derivado de lo que existe a nivel internacional, que es esta de Dan Olweus, que está actualizada al 2010, una persona estudiante acosado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva, aún fuera de horarios escolares y del entorno educativo, a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Y para esto, el Ministerio de Educación Pública, en su actualización del 2016 sobre sus protocolos y lineamientos, nos dice una forma de violencia entre pares, estudiantes, en el ambiente educativo. Y hoy más que nunca, esta definición para Costa Rica es muy valiosa, porque el ambiente educativo es todo el ambiente donde estamos y hoy incluye la casa. ¿Por qué? Porque migramos a la dualidad, migramos a la bimodalidad, donde hoy estamos unas veces presencial y otras veces en lo virtual. Y creo que esto no va a cambiar. Así que esta definición, que fue del 2016, ya era visionaria en el tema de ser inclusiva, en que cualquier ambiente educativo, es decir, donde se esté llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí podemos estar ante esta dinámica. Lo cual nos permite tener un panorama amplio de las situaciones que nos llevan a nosotros a entender por qué, en términos de tecnologías de información y comunicación, y el crecimiento de la globalización y la migración a estas nuevas modalidades que lamentablemente la pandemia nos expuso de golpe con poca, nula o mucha preparación a hablar de situaciones en el ciberespacio, de ciberseguridad y por ende con mucha más fuerza a instaurar el uso de la palabra ciberbullying o como también la podemos encontrar, cyberbullying. Aquí, ¿cuál es la diferencia y sobre la que quiero versar para que tengamos esta claridad y no nos confundamos de por qué alguien la dice en inglés y alguien la dice en español y cuál es la correcta? Las dos son correctas. La palabra ciberbullying al español es una adaptación del neologismo cyberbullying en inglés. Entonces teníamos la palabra ciber o cyber del espacio y la palabra bullying, se unen ambas en español y en inglés para hablar desde la literatura y según desde donde estemos escribiendo y necesitemos priorizar o poner esta situación. En español la van a encontrar con I latina, ciberbullying es su pronunciación, y en inglés, en este neologismo, se la van a encontrar con la famosa Y, ciber, que sería cyberbullying. Ciber con I latina, cyber con la Y. ¿Cómo no la encontramos en la literatura? Si estamos hablando en español o para Latinoamérica o los latinohablantes, encontraríamos el ciberbullying, encontraríamos, te voy a pedir ahí que me devuelvas un poquito para ratificar los usos nada más. Cibermatonaje, recuerden que hace muchos años se traducía la palabra bullying como matonismo o matonaje, hoy sabemos que es más amplia y no es solo esto, esta es una de las acciones. Cibermatoneo, que responde a este antiguo concepción que todavía está vigente, abuso online, matoneo o matonaje virtual, porque todavía hay muchos lugares donde se mantiene la palabra matonismo o matonaje para derivar a situaciones de bullying. Y en inglés, por supuesto, todos los derivados, desde cyberbullying, e-bullying y online bullying. Así es como se las van a encontrar en la literatura, depende de dónde estemos. Teniendo esto claro, podemos entonces encontrar que está bullying como palabra del acto que se hace normalmente presencial, esta violencia extrema en los centros educativos, y tenemos el ciberbullying si hablamos desde Latinoamérica y nuestra región, y el cyberbullying si utilizamos propiamente el anglicismo. Con esto, teniéndolo claro, podemos seguir vislumbrando por qué hablamos de ataques y situaciones a los derechos humanos de las personas en el centro educativo. Continuamos. Y vamos viendo aquí que tenemos todo el tema de migración de tecnología y redes sociales.
El ciberbullying es seguir haciendo lo que nos hacían de manera presencial hoy en entornos virtuales, en espacios de línea, en espacios en red, en espacios donde no estamos, ¿verdad?, presencialmente. ¿Qué encontramos? La misma dinámica, tenemos la misma triada, tenemos el tema de las personas víctimas, las personas victimarias o abusadores o abusadoras, y el tema de los cómplices. Convertir los entornos virtuales en herramientas para promover este acoso, este hostigamiento, esta humillación, esta forma de atacar a nuestros compañeros y compañeras en el ámbito educativo es una extensión del bullying. Por eso la hemos denominado ciberbullying. Vean ustedes que la afectación que más se genera es la psicológica, porque aquí no hay golpes, no hay nada físico, pero todo lo que subimos en la red se queda ahí. Y es muy difícil de borrar esa huella digital, que es la que va estigmatizando a las personas víctimas. Los medios, todos los que hoy conocemos, todos, no escatimen personas adultas en considerar cualquier uso, cualquier herramienta donde nuestros chicos y chicas puedan entrar al ciberespacio puede ser utilizado para violentar a compañeros y a compañeras. No escatimen en ninguna. Hay miles de plataformas que ustedes y yo no conocemos. Me decía un compañero experto del gobierno de Mendoza en temas de ciberseguridad que se han identificado más de 200 aplicaciones en las que están nuestros chicos y chicas a nivel mundial. Vean ustedes que nosotros conocemos unas cuantas, si acaso nombraremos unas 10. Y sobre esto es importante no discriminar que porque los chiquillos no utilicen el correo electrónico o un mensaje de texto, no lo están usando. Las personas que violentan a sus compañeros y compañeras sí la usan y les hacen recordar que por ese medio también les pueden seguir ofendiendo y maltratando. Continuamos. Viendo esta situación, teniendo como un entorno virtual la posibilidad de maltratar a un compañero o a una compañera, es que entendemos que nosotros debemos estar en las situaciones de actualización permanente sobre las tecnologías de la información y la comunicación y a dónde están nuestros niños y nuestras niñas, nuestras personas adolescentes, porque no podemos alegar desconocimiento porque son otra generación y yo no tengo ese espacio, no tengo esa habilidad, hay una brecha digital. Eso a nosotros nos puede generar algún impacto y algún obstáculo, pero no minimiza la responsabilidad que tenemos para ejercer control y poder llevar a nuestros chicos y nuestras chicas a mejores situaciones de convivencia, más seguras, más sanas y más pacíficas. Continuamos. Teniendo esta situación como una referencia que no podemos olvidar, es importante señalar lo que no es ciberbullying, lo que no es cyberbullying. No son situaciones en los entornos virtuales donde aparezcan personas mayores de edad en uno de los extremos de la comunicación o de la interacción o la conectividad que ellos puedan estar teniendo. Ahí estaríamos hablando de otro tipo de ciberacoso, que tiene que ver con otra forma de lesionar a nuestras personas menores de edad, pero no en el ambiente educativo. Sin embargo, las investigaciones más recientes realizadas, por ejemplo, en la Universidad de Nariño y en algunos otros observatorios en la región, y que ya también en la Universidad de Arizona con la doctora Becky Latz se venían revisando hace algunos años en su observatorio contra bullying y ciberbullying, a veces se nos filtra una persona adulta, como fue el caso de Amanda Todd. Recuerden que Amanda Todd fue la primera chica de la que sabemos en el mundo que comete suicidio y que la situación que ella estaba viviendo era una situación de cyberbullying. Es una chica de los Estados Unidos que dio pie a la primera ley en un estado en los Estados Unidos sobre cyberbullying. Esta situación lo que obligó fue a revisar quién estaba en el extremo de la condición de ciberbullying que ella estaba viviendo. Y se identificó que fue una persona adulta, que tenía relación con su mejor amiga del centro educativo y que en una situación que se estudió y derivó en esa ley particular, fue la que inició el ciberataque. Esas condiciones hay que revisarlas, cada caso es único y particular, pero si no estamos ante algo parecido a esto, no estamos ante ciberbullying. Tampoco es cuando encontramos otras formas de acercamiento de personas adultas para violentar a personas menores de edad. Y sobre eso, pues ustedes han tenido algunos webinars importantes en los que se ha hablado de la temática de la ciberseguridad y el tema del ciberespacio y cuando estamos ante situaciones de violencia en los entornos educativos en línea, y cuando no. Así que es importante que hagamos esta distinción cuando encontremos el asunto de las situaciones de violencia en línea en ambientes educativos. Continuamos. ¿Qué es importante para nosotros también identificar? Y vamos ya casi cerrando.
que cuando hablamos de derechos humanos y las implicaciones que tiene el violentar a las personas menores de edad por otras personas menores de edad de manera permanente y continuada, vamos a revisar cada caso. Nos toca identificar ante la mínima sospecha que es un caso único, que es particular y que lo vamos a ver desde una dinámica que ya conocemos y reconocemos como la del bullying y el ciberbullying. Hay algunos delitos que se han venido revisando en la jurisprudencia nacional, pero también en la internacional, sobre el tema de las injurias, las calumnias, los delitos contra la intimidad y la propia imagen. Y las evidencias que les decía al principio que son posibles de tener y de rescatar, son aquellas que podemos hoy hacer mediante capturas de pantalla o los famosos pantallazos, audios y chats. Enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a las personas menores de edad, a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, que se puede documentar, cómo se debe de documentar y a quiénes deben de recurrir cuando se documentan estas situaciones que se dan en los entornos virtuales, porque las presenciales tal vez no es que son más sencillas, pero a veces son un poco más evidentes y ahí también tenemos que tener cuidado. Sí se puede documentar tanto en lo presencial como en lo virtual. Algunos repasos de la normativa costarricense. Recuerden que... Adelante. Nos quedan 5 minutos. Perfecto, vamos excelente con el tiempo. Muchas gracias. Estas son algunas de las normativas que podemos revisar y no debemos nunca dejar pasar en torno a cómo es que estamos en el proceso. Quiero que les den una leída, que las revisen y que no las dejen pasar porque están mediadas, están revisadas y forman parte de nuestra forma de proteger y de observar. En los documentos del Ministerio de Educación Pública, en todo lo que tiene que ver con el programa Convivir, están los primeros estatutos, están los primeros estamentos y las normativas básicas que circunscriben al resto de protocolos. Así que, por favor, no digamos que si llego a la del uso del bullying, no sé para dónde agarrar y no sé qué cosa hacer. Estoy obligado y obligada a reconocer todos los documentos que tiene nuestro ministerio para poder revisar en qué casos compete aplicar una cosa y cuándo compete aplicar otra ante sospechas de violencia o cualquier tipo de situación que se genera en los centros educativos. ¿Y esto por qué es importante? Porque la ley 9404, que la tuvimos como parte de un esfuerzo activista a nivel público y privado de instituciones y sociedad civil, que es la ley para la prevención y sanción de las situaciones de bullying y ciberbullying, que ya está contemplado en su mejora y en su actualización, nos lleva a obligarnos a nosotros como personas ante esta situación de vulnerabilidad de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes a revisar esa normativa. Con esto pasamos a la siguiente información. ¿Qué es importante? Revisar cuáles son los derechos que estamos viendo violentados en nuestras personas menores de edad, estudiantes, cuando tenemos una situación de bullying y ciberbullying. Y esto se ha documentado por la ONU, por la UNESCO, por Amnistía. Tenemos documentos de jurisprudencia costarricense que ha llevado a la revisión de la violencia que se ejerce en los derechos básicos de las personas menores de edad. La vida, la libertad y la seguridad. El tema de la tortura, los tratos crueles e inhumanos, que sabemos que se derivan de estas condiciones. Hay una protección contra la discriminación, a la privacidad, la honra y la reputación, la vemos muchísimo en el tema de exposición en entornos virtuales, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, que hemos revisado que se generan con el tema del síndrome de estrés postraumático. Continuamos. Para que finalmente entendamos lo que Amnistía Internacional nos ha venido llamando la atención. El acoso escolar es una vulneración del derecho a una vida libre de violencia, de no discriminación, a la educación, a la salud física y mental, así como el respeto a la dignidad de la persona como ser humano y como tal se debe afrontar desde un plan integral que ponga en el centro los derechos humanos. Hoy sabemos que es una política institucional a través del MEP, además del tema de cultura de paz y prácticas restaurativas para poder generar estos entornos de respeto y de derecho para las personas menores de edad, estudiantes. Seguimos. Y con esto vamos observando entonces que a nosotras y a nosotros nos toca aplicar algunos elementos para brindar seguridad en estos entornos. Todo lo que podamos ejercer como un control parental, todo lo que podamos revisar como opciones de seguridad según las plataformas en las que están nuestros chicos y nuestras chicas, eso incluye
cuáles son las posibilidades de seguridad que ofrecemos en términos de ciberseguridad para nuestras personas estudiantes en la plataforma, por ejemplo, que nos facilita el MEP para llevar nuestros cursos. Esto también es una obligación y esto también está documentado en la institución. Educar sobre seguridad en línea, la netiqueta, ese acto decoroso, ese acto seguro, responsable y respetuoso como el que ejercemos en la presencialidad con normas de cortesía, que también tenemos que llevarlo a los entornos virtuales para generar ciudadanía digital, cultura de paz y todas las resoluciones pacíficas de los conflictos que se nos puedan presentar hoy en entornos virtuales. Por supuesto y sin duda, todo el tema de los protocolos MEP para la normativa de la que ya mencioné. Y hay que mantener una comunicación entre ustedes, las personas responsables, cuidadoras, padres, madres de nuestras personas menores de edad en el ámbito educativo y en esta corresponsabilidad que nos toca para poder que lo que se está generando fuera y dentro del aula se sostenga en este proceso con nuestros chicos y con nuestras chicas. Finalmente, ¿qué es lo que queremos? Entender que en la medida en la que nuestras realidades van cambiando, y hoy es abrumador el cambio y es extraordinario, la violencia también se diversifica, la violencia también migra, la violencia también cambia y se adapta a estas nuevas contingencias. Por eso debemos estar atentos y atentas. Lograr el cambio y generarlo es posible, está en nuestras manos. Y sin ello, y sin nuestro compromiso y estos espacios, no sería factible y no podríamos llevarlo a cabo. Hoy ustedes y yo seguimos siendo personas informadas, hoy ustedes son agentes de cambio, hoy ustedes no pueden alegar desconocimiento como nunca debió haberse alegado en una situación de estas. Así que agradecer el espacio al Ministerio de Educación Pública, a ustedes que están ahí y cualquier consulta, pregunta que tengan que yo pueda evacuar, estamos a la orden, pero siempre van a tener a los y las responsables del Ministerio de Educación Pública para remitirse a la información de primera mano sobre cómo actuar en estas situaciones en sus centros de estudio. Muchas gracias. Está